Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre logaritmos, introduciremos el concepto de ecuación logarítmica, que se define como es aquella cuya incógnita viene afectada por un logaritmo. Por ejemplo, literal A, logaritmo en base 3 de x es igual al logaritmo en base 3 de 9. Muy bien, en este caso tenemos en el miembro izquierdo de la ecuación el logaritmo en base 3 de x, donde la variable es el argumento del logaritmo. Literal B, logaritmo en base 2 de x menos 4 es igual a 3, donde en este otro caso la variable es parte del argumento del logaritmo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo determinar el valor de la variable en una ecuación logarítmica? De manera general, el objetivo es dejar en ambos miembros un solo logaritmo aplicando las propiedades, la definición o ambas cosas. Comencemos entonces por la primera ecuación. Tenemos en el miembro izquierdo logaritmo en base 3 y en el miembro derecho también logaritmo en base 3. Por lo tanto, podemos concluir que los argumentos también son iguales. Luego, x es igual a 9. Ahora, ¿cómo saber que este valor es el correcto? Al igual que para todas las ecuaciones que has estudiado, realizaremos la comprobación, recordando que se reemplaza el valor obtenido en la ecuación original y nos quedaría. Luego, aplicando la definición en ambos miembros, nos quedaría que 2 es igual a 2. Y como el resultado de ambos miembros es igual, podemos dar la solución, que para ello debes tener en cuenta que al reemplazar el valor de la variable en la ecuación, ningún argumento sea negativo. Luego, como en este caso se cumple, entonces el valor sería la solución. Muy bien. Veamos que para el segundo caso podemos aplicar directamente la definición de logaritmo, donde la base 2 elevada al cubo es igual al argumento x menos 4. Resolviendo 2 al cubo, esto nos quedaría 8 es igual a x menos 4. Y agrupando y reduciendo términos semejantes, x es igual a 12. Ahora, al igual que en la ecuación anterior, realizaremos la comprobación para verificar que este es el valor correcto, recordando que se reemplaza este resultado en la ecuación original y nos quedaría luego, resolviendo la diferencia, esto nos quedaría logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 y aplicando la definición al logaritmo en base 2 de 8, esto nos quedaría 3 es igual a 3, por lo tanto ambos miembros son iguales. Recordando que para dar la solución de la ecuación debes tener en cuenta que al reemplazar el valor de la variable en la ecuación, ningún argumento sea negativo. Luego, como en este caso también se cumple, entonces este valor sería la solución de la ecuación. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a las ecuaciones logarítmicas como parte del curso de logaritmos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.